Hola, bienvenidos a Alternativa K3. Yo soy Cris Ortiz y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy agradecidos porque se une a la plantilla de maestros, grandes maestros de Alternativa K3. Estamos con Rafael Jiménez Navarro. Rafa, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy felices de que te integres. ¿Cómo estás? No, pues yo encantado y muy agradecido con ustedes por Ay, estar Rafa. y formar parte de su equipo, de maestros y de amigos. Muchísimas gracias, Rafa. Además, bueno, ya contaremos más adelante, pero Rafa y yo tenemos mucha historia juntos, lo conocemos hace mucho tiempo, lo queremos muchísimo y bueno, pues se une a este grupo Y de están almas. muy bien correspondidas, sí. Mil gracias, Rafa. Es maravilloso todo lo que has investigado. Vamos a darles así como una probadita en esta ocasión, porque más adelante viene ya el curso. Les voy a dar el nombre del curso nada más para que se imaginen: La conquista del paraíso. Y 6 incógnitas a develar sobre este tema. Imagínense todo lo que hay atrás que no sabemos, y Rafa ha enfocado gran parte de su tiempo en esta existencia a develar estas preguntas, eh, a darnos respuestas. Entonces, Rafa, cuéntanos un poquito primero sobre la importancia de comprender qué es lo que realmente sucedió alrededor de la conquista, por qué es tan importante que estos nuevos hallazgos eh, em, sobre Cristóbal Colón, sobre la conquista, salgan a la luz. Mira, es muy importante y quiero comentarte lo que dice el Dalai Lama acerca de la importancia de la historia. A No sé si, ver, a ver, sí, te lo voy a leer, pero ¿lo ves? sí, 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 ¿Lo se ve puedes muy leer? bien. No, no se puede leer, pero se ve bastante bien, El señor. Dalai Lama dice que mientras comprendamos y no perdamos nuestra historia, no perderemos nuestra identidad. Entonces, ¿por qué estoy en esto, mi querida Cris? Hace 30 años, por razones que ya luego platicaremos, la Ajá, historia, esta es otra historia, empecé a estudiar historia eh, con unos maestros extraordinarios de la UNAM. Yo soy Puma, ok. aunque he estado en la Ibero, he estado en la Náhuac, etcétera, pero yo soy Puma. Entonces, eh, llegué con Guadalupe Cuellar, que era la asistente de la dirección en el Instituto Cultural Helénico, que está en Revolución, Ajá, lo conocemos muy bien. de atrás de Plaza Inn. Y le dije, maestra, pues yo quiero estudiar historia, está usted anunciando que se acaban de incorporar a la UNAM. Ah, pues a ver su número, 5906237. En mi vida lo había usado, ¿sabes? Sí. Entonces, se lo di. Bueno, yo tenía 50 años en aquel entonces. Y me dijo, bueno, pues venga el lunes y empezamos el lunes. Y entonces ahí, en unas instalaciones maravillosas del Instituto Helénico, en muy buena ubicación, porque me quedaba muy cerca, pues empecé. Ahí la primera clase nos la dio la maestra Norma de los Ríos, una maestra, bueno, extraordinaria, y se basó en este librito. ¿Qué es la historia? A ver, acércanoslo más. ¿A qué es la historia? Ok. De este inglés. Edward Y H. Carr. es sensacional, de la Universidad de Cambridge. Y él dice, ¿qué es la historia? Es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Qué hermoso. ¿Sabes? Y luego ese mismo día, bueno, era lunes, toda la semana era, ¿no? Y luego tuve al maestro Eduardo Ibarra en una materia que me fascinó y cuyo nombre es Lectura e Interpretación de Textos. Y al maestro Eduardo Ibarra se le ocurrió
empezar con la primera carta de relación de Hernán Cortés. Y dice en el encabezado: muy altos y muy poderosos, excelentísimos príncipes, muy católicos y muy grandes reyes y señores. Bien creemos que vuestras majestades, por letras de Diego Velázquez, teniente de almirante en la isla Fernandina, habrán sido informados de una nueva tierra que puede haber 2 años. En esto, para aplicar la lectura y la interpretación de textos, se tardó todo el semestre. No empezamos a leer la primera carta de relación. Fue sensacional. Muy buen maestro. Y entonces, al finalizar el semestre para calificarnos, nos dijo: bueno, ahora necesito que ustedes hagan el trabajo y me traigan para que califique el semestre 10 cuartillas. Era 1992. Se estaba cumpliendo los 500 años de la llegada a estas tierras de Cristóbal Colón. Ajá. Y nos recomendó que viéramos 2 películas. Una hecha por los americanos, Ajá. en donde Cristóbal Colón aparece como Superman, agarrado de las cuerdas de las velas, etcétera. Dijo que la viéramos para que nos diéramos cuenta de que la buena era esta, 1492, con Gerard Depardieu, música de Vangelis, que sabes que acaba de fallecer. No sabía. Ayer, un gran compositor griego, pero la música de esta película, que se puede ver en YouTube, la película, es una película extraordinaria que se adapta muy bien a la historia de Cristóbal Colón, ¿sabes? Entonces llegó el día de entrega de los papeles y dice el maestro: a ver, Guillermina Guerrero pasó y entregó sus 10 cuartillas. A ver, Rogelio pasó y entregó 11 cuartillas. Rafael, pasé y le di 450 cuartillas. Y me vio con ojos asesinos porque dijo: pues, y vienen las fiestas, etcétera. Pero al regresar, pues ya nos entregó los trabajos y me hizo favor de ponerme MB al cuadrado. No sé si lo viste. Sí, 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 lo vi. Esa pasión tuya maravillosa. Y entonces, ahí en la lectura de la primera carta de relación, me di cuenta que Hernán Cortés no vino a conquistar México. Entonces, pues empezando por ahí, ¿verdad? Claro. Entonces me metí a ese tema y hay cosas ahí muy interesantes. Mira, antes de que llegara Cortés, Diego Velázquez de Cuéllar mandó 2 expediciones. Una con Francisco Hernández de Córdoba en 1517, porque era una persona importante que tenía dinero, que podía costearse la expedición, etcétera. Llegó por ahí de Yucatán. A él se le reconoce que descubrió Yucatán y que le puso el nombre de Yucatán, pero puso la planta del pie derecho en la playa. Los nativos empezaron a repeler la visita extraña. Se tuvo que regresar a su carabela, se tuvo que regresar a Cuba a morir. Y ahí se terminó el primer viaje que mandó Diego Velázquez. Supuestamente lo mandó para buscar a 2 náufragos de 8 años anteriores, que es Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. Pues al pobre hombre no le dio tiempo de nada, se regresó, punto. Y luego Diego Velázquez mandó a Juan de Grijalva en 3 navíos. También pues llegó por Yucatán. Pensaban que Yucatán y que Florida eran islas. Entonces, no podían hacer viajes si no era con autorización. Estaban los jefes de ellos en la Española, que viene siendo la República Dominicana, pero además estaban los padres Jerónimos. Si los padres Jerónimos no autorizaban, no se podía hacer nada, ¿sabes?
Diego Velázquez de Cuéllar y Cortés llegaron en 1511 a Cuba. Los mandaron a colonizar. 1511. Pues Cortés estaba de 20 años, veintitantos años. Aquí hay una cosa muy interesante y es que, según unos autores, Cortés va como secretario de Diego Velázquez de Cuéllar. Pero según los de a de veras, Cortés va como auditor del Quinto Real. El Quinto Real es lo que le toca al rey, es la comisión del 5% de todo lo que ellos encuentren, que se tiene que meter en unos baúles que llevan 3 chapas, porque los conquistadores no creían ni en Dios, claro, ni ellos, Ajá. ellos. Entonces, una la tenía Diego Velázquez, la otra la tenía Cortés y la otra la tenía el X. Entonces, eso es muy diferente a ser su secretario, Claro. porque tú sabes que los auditores siempre están en contra de los que auditan. Siempre hay mucha fricción. Bueno, entonces manda a Juan de Grijalva, costeando Diego Velázquez la expedición, y no regresa, y no regresa, y no regresa. Y entonces el 23 de octubre le da un pliego ante notario a Cortés con 30 instrucciones para que se venga para acá, para buscar a los náufragos. Tenían que tener ese pretexto, Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y entonces Cortés, pues inmediatamente se puso a buscarlo. Cortés y a organizar la expedición. Cortés en ese momento primero puso 500 millones de pesos. Así es que llegan en 1511 y para 1518, 7 años, ya tiene 500 millones de pesos. Por eso dice José Luis Martínez que vienen estas personas pues para poder comer. Pero ahí se le pasó la mano a Cortés, oye. Sí. Pero Diego Velázquez puso otra parte. Pero la expedición que arma Hernán Cortés, de 12 buques, 12 carabelas, tuvo un costo de 1,000 millones de pesos actuales. Para buscar 2 náufragos, mira, ni los guardacostas de Nueva York buscando 2 náufragos se gastan eso. Claro. Nunca. Y en las instrucciones nunca menciona al Imperio Azteca. No sabían que existía el Imperio Azteca. Entonces le entrega las instrucciones y se pone Cortés a trabajar. En eso, en noviembre llega Grijalva y Grijalva le dice a Diego Velázquez, oye, me han platicado que hay un imperio muy importante que es el Imperio Azteca. Pues Diego Velázquez se lo queda callado, no lo menciona, no cambia las instrucciones. Y las instrucciones son, pues, que cuiden por favor a los nativos, que no haga guerras, que, en fin, son unas cosas que dices, pues no es posible, ¿verdad? Que haga un inventario de las plantas que hay, en fin, unas cosas un poco, pues ahora te quiero enseñar, a ver en dónde tengo aquí lo de las instrucciones, porque vale la pena, ¿sabes? Sí, por supuesto. Qué Mira, diferente a la historia que hemos conocido siempre, ¿no? mira, este es el viaje que hace Cortés, Ahí se ve perfecto. ¿sí? Ajá. Estas son, bueno, quiero decirte que los barquitos que traen, bueno, yo creo que las lanchas de Chapultepec son más grandes, ¿sabes? Sí, de veras. Mira, esta es la pinta. Ok, súbelo un poquitito más para que se vea. No, eso, ahí se ve perfecto. Entonces son unos barquitos que dices, no es posible, ¿verdad? Es curioso, pero unos años antes,
el almirante Zheng He, chino, preparó 7 expediciones y quiero ver si aquí tengo algún barquito de los que él usaba, ¿sabes? Porque es de miedo. Mira las naves de Zheng He Wow, contra la Pinta. ¿Sabes cuántos marineros llevaba Zheng He? no tengo idea. 27,000 marineros. Wow, ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes que tiene Colón? ¿no? Agua, que durara el agua durante el viaje. Igual Magallanes. Ahora imagínate Zheng con 27,000 sedientos. Lo hizo. Hizo 7 excursiones allá por China, un poco después de que llegara Marco Polo para allá. Pero bueno, estas son las carabelas de Hernán Cortés. Mira qué bonitas. Las que quemó, Ajá, o dicen que quemó, ¿verdad? claro. Pero tú quemarías 1,000,000,000 de pesos. Pues no. Pero mira, aquí tengo las instrucciones resumidas, porque todas las instrucciones son 20 cuartillas, no Me creas que, imagino, claro. ¿verdad? Pero ampliar nuestra santa fe. No consentir pecados. No permitir ni dados ni naipes. Que la tripulación no robe. Registrar las armas para evitar fraudes. Que no lleven nativos o nativas escondidas en los navíos. Inventario permanente de personas y cosas por navío. Que ningún navío se aparte del principal. Que se trate muy bien a los nativos. Anotar nuevos puertos en las cartas marítimas. Que los nativos que se vayan encontrando sepan de la corona de Castilla y se subordinen a ella. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, no hay así las 30. Y que una muy importante, que se le esté informando a Diego Velázquez de cómo va la expedición. Pero entonces no tiene mucho sentido a primera vista 12 buques para armar una expedición de 1,000,000,000 de pesos para buscar 2 náufragos. Claro. No tiene sentido. Entonces, esa es una de las incógnitas bonitas que vamos a tratar. ¿Me entiendes? Ujú. Otra de las incógnitas, ¿tú crees que Colón descubrió América? Tú dime lo que así se te ocurra de primera vista. Claro, es que no hay nadie que haya pasado la primaria que en el momento en el que le preguntan quién descubrió América, inmediatamente responda Cristóbal Colón. Pues no es cierto, ¿sabes? No es cierto. Y te voy a platicar por qué. Mira, eh, Cristóbal Colón, bueno, ¿y sabes en dónde nació Cristóbal Colón? Todo el mundo dice que en Génova. Pero ¿sabes una cosa? No sabía italiano. ¿Tú crees que un niño de Génova no sepa italiano? Claro, Pues digo, bueno, entonces eso es muy interesante también, ¿verdad? por Entonces, supuesto. todo el mundo quiere que Colón haya nacido en su tierra, pero hay que encontrar de veras en dónde nació, ¿verdad? Claro. Pues, pues Dinos en Colón dónde nació. nació en Galicia. Nació en Galicia en un sitio, en un puerto que se llama Pontevedra, que es en donde los reyes conseguían constructores de navíos como el que te enseñé de la Pinta. Ajá. Ahí nació. ¿Y sabes que su madre era de origen hebreo? No, no teníamos, y hablo en plural porque somos muchos los que hemos estudiado eso y no sabemos. Imagínate, su madre de origen hebreo. ¿Qué crees que hubiera pasado si llega Colón con la reina Isabel la Católica a decirle, No, bueno, saludos, mi mande? Tú imagínate, ¿no? Colón claro. era muy inteligente. Entonces, una de las cosas muy bonitas de Colón es que, claro, en el taller vamos a explicar paso a paso todo el peregrinar que hacer para poder llegar por aquí, ¿verdad? Claro. Pero
Pero hay una cosa muy interesante. Bueno, hasta tuvo un hijo en la espera, porque llega un momento en que llega al monasterio de la Rábida, que está en España, luego llegando de Portugal. Ahí pide agua para su hijo, empieza que quiere confesarse, y ahí el padre le dice, pues yo soy el confesor de la reina Isabel. Entonces, resulta que hay un marinero de Huelva, que lo dice Bartolomé de las Casas, que donde está viviendo Colón en Porto Santo, que es una islita, una piedra que hay ahí frente a Portugal, se estrelló. Parece ser que llegando de aquí en una tormenta. Parece ser que ese marinero le dio los mapas para poder llegar. Y le dijo, si tú quieres ir a Catay, por aquí. Y se lo marcó en la brújula. Y entonces ese fue el gran secreto de Colón. Colón se fue a ver al rey de Portugal. Te lo voy a enseñar. Este es el rey de Portugal, mira. Ok. Un señorón, ¿sabes? Muy inteligente. Obviamente, pues con muchas expediciones, porque estaban las Azores, estaba Madeira, luego estaba darle la vuelta a África, que todos tenían miedo. Manda Vasco de Gama hacia la India y regresa con su buque lleno de pimienta. Ah, porque hay un problema ahí muy importante que no quiero dejar de comentártelo. Mira, ¿alcanzas a verlo? Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Constantinopla. Uh-huh. Constantinopla era la ciudad más importante y más cosmopolita del Imperio Romano, ¿sabes? El Imperio Romano abarcaba desde España hasta el Mar Muerto y lo habían dividido en dos para poderlo gobernar. Entonces había un emperador en Roma y había otro en Constantinopla. Okay. Pero Constantinopla, perdón. No, sí, adelante, adelante. Entonces Constantinopla era una ciudad que todos querían y estaba en medio ahí pues de los musulmanes y de cantidad de personajes que se querían quedar con Constantinopla, ¿sabes? Entonces, no podían porque era una ciudad amurallada, tenía 3 murallas, 10 metros de muralla, ¿sabes? Entonces, pues, hasta que llegó un noruego, Olsen, con un sultán, y le dice, te voy a hacer un cañón de 10 metros para que puedas tumbar las murallas. Y lo hace, ¿sabes? Y ese cañón se oía a 16 kilómetros el ruido cada vez que echaba una bomba. El rey de Constantinopla le pidió a un experto en Italia que lo fuera a ayudar y fue con sus huestes de seguridad ahí a protegerlos. Pero ¿sabes quién estaba sitiando Constantinopla? 80,000 musulmanes. ¿Sabes cuántos cristianos había en Constantinopla? 8,000. ¿Qué te digo? Ahí a Constantinopla llegaban todas las rutas de la seda. Entonces, 40 gramos de seda valían el equivalente a un centenario de ahora, de 51,500 pesos. 40 gramos de seda, de tela. Entonces es muy interesante todo lo que pasa con Marco Polo, ¿sabes? Y aquí qué bueno que sale el tema, porque este trabajo, todo esto que he estado haciendo, Ajá. tengo la suerte de que me lo esté asesorando el doctor en historia Ignacio González Polo, octogenario como yo, que es el cronista y benefactor de Polotitlán desde hace 45 años. Y se apellida González Polo y es descendiente de los Polo de Venecia. Sin su ayuda, pues yo no hubiera podido hacer esto. ¿Y sabes cómo lo conocí? No, Ahí, cuéntanos. él es profesor de la UNAM, ya está jubilado,
pero su clase era a la 1 de la tarde, yo no podía llegar a esa clase, ¿sabes? Claro. Se estaba acabando el semestre y entonces, pues conseguí su teléfono, el de su casa, y un día me puse a hablarle a las 8 de la noche y me contestó su señora, que en paz descanse. Y por favor, con el maestro González Polo, ¿de parte de quién? Pues de su alumno desconocido. Y entonces, bueno, pues háblele más tarde. ¿Le puedo hablar a las 9? Sí, cómo no, y si quiere a las 11 también. Pues total que le hablé a las 11 porque a las 9, a las 10 no había llegado. A las 11 lo encontré. Maestro, soy Rafael Jiménez, su alumno perdido, no he podido ir, etcétera. ¿Usted sabe en dónde está la cafetería de Gandhi, el antiguo Gandhi? Pues no, nunca he ido, sí sé en dónde está Gandhi. Mire, arriba de la librería hay una cafetería. Mañana a las 6 voy a llegar con un periódico bajo el brazo. Ahí lo espero. Pues llegué a las 5:30, él llegó a 10 para las 6 y me empezó a dar clase ahí. Qué maravilla. Y eran 2 semestres ahí y me puso MB. Él daba la materia de cómo hacer un trabajo de historia y cómo elaborar una ficha bibliográfica. Que para elaborar una ficha bibliográfica hay como 27,000 normas internacionales, que si el punto lo pones aquí, que si la coma, que si la cursiva, es una especialidad, Ajá. pero ahí tiene mucha razón. Si haces un trabajo de historia y pones una ficha bibliográfica que no esté bien hecha, ya, dedícate a otra cosa, ¿me entiendes? Ujú. Quiere decir que no sirves. Entonces, mira mis fichas bibliográficas. Ajá. Tiene mucho chiste, ¿sabes? Entonces, en fin, ya te dije el costo de la expedición de Cortés. Ahora, ¿tú has oído un satélite que mandaron que le pusieron el nombre Gaia? No, de hecho. Este nombre se lo puso un inglés. Él se dio cuenta de que el sistema planetario tenía pues a Júpiter, a Marte, etcétera, pero tenía la Tierra, y que la Tierra era el único planeta que permitía la vida. Y trae muchas consecuencias eso. Entonces, hace unos años, bueno, el 19 de diciembre del 2013, la Unión Europea mandó este satélite que está tan feo Okey. para allá arriba, para que Y mida la distancia en las estrellas, que haga inventario de todas las estrellas. Les llevó 20 años construirlo, ¿sí? Y el costo fue de 2,000 millones de pesos. me O sea, imagino. es un 1, 9 ceros, euros. Eso multiplícalo por 21, ¿sí? Bueno, pues ya te dije el costo de la expedición de Cortés. Ahora te voy a decir el costo de la expedición de Colón, ¿sí? De los 4 viajes, Okey. 2,530 millones de euros. Tú dices, entonces no son así tonterías, ¿verdad? No es jugar canicas. Pero ¿sabes cuál fue el beneficio para España después de 150 años? A ver. 260,000 millones de euros. 260,000, 9 ceros, euros. Entonces estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, pues sí es muy bonito saber, porque tú imagínate que ahorita nos encontremos con marcianos saliendo de la casa. Pues tú dices, caray, ¿verdad? Pues yo creo que fue lo mismo. Fue lo mismo porque yo tenía una maestra en la universidad, doña Beatriz, que decía que en España pensaban que los habitantes de aquí, pues eran, no sé, digo, que no eran personas. Pero ella decía, no se hubieran enamorado Malintzin y Cortés si no fueran personas, ¿verdad? Claro.
Y ese es otro detalle muy bonito, ¿sabes? Malintzin es un personaje importantísimo en, en esta época y para estar nosotros aquí. Se ha dicho mucho que era traidora, etcétera, pero mira, Malintzin era hija de un noble náhuatl en Coatzacoalcos, que está con una mujer náhuatl, nace Malintzin allá por aquella parte, por Coatzacoalcos, pero a sus 16, 17 años, unos mexicas de acá del Imperio Azteca, de Moctezuma, la raptan a ella y a otras compañeritas y se las llevan de esclavas a Champotón por Tabasco y las venden ahí. Entonces, ¿tú crees que ella era traidora de Moctezuma? Allá las necesitaban porque hacían prendas de algodón muy finas y entonces necesitaban a estas esclavas para que hicieran las tortillas, la limpieza, que hicieran la comida y además que fueran concubinas. Entonces, Cortés llega allá por donde tú ya conoces, por Cozumel, y se encuentra luego a Jerónimo Aguilar y a Gonzalo Guerrero porque los está buscando. Y entonces manda decirle con Jerónimo Aguilar a Gonzalo Guerrero que se venga con él. Mira, ya tengo la cara labrada, ya estoy casado con una reina maya, ya tengo hijos mayitas. Mira, yo estoy muy contento aquí y no quiero que mis paisanos me vean con la cara labrada. Diles que me disculpen. Chao, Dios. Pero Jerónimo Aguilar, religioso, se hinca ante Cortés y le dice, por favor, díganme que hoy estás. Llevaba la cuenta de 8 años y coincidió el día. Y entonces él pasó a ser el primer intérprete de Cortés. Pues sigue el viaje, pero llegan a lo que es ahora el río Sumacinta o río Grijalva y necesitan agua. Entonces, no les gustó a los dueños de esas tierras que llegara Cortés. Había llegado Grijalva, pero Grijalva no tenía la de Cortés, ¿me entiendes? Llegó y se... ya. Y entonces Cortés dijo, porque Cortés desde Cozumel empieza a recibir oro de Moctezuma. Quiero decirte que Moctezuma un señorón, ¿me entiendes? Aunque quiso matar a Cortés desde que llegó, estaba la leyenda de que regresaba a Quetzalcóatl. Moctezuma ese día se pone su taparrabos y se pone a barrer su palacio, que era el de Axayaca, de donde está el Monte de Piedad, por ahí cerquita, ¿me entiendes? Pero pues a Cortés no le cayó ninguna flecha. Bernal Díaz del Castillo dice que hay en Centla, que es en donde está el Usumacinta, que en donde está Grijalva. Dice que no se veía el sol de la cantidad de flechazos que estaban recibiendo. Todo un día. Al día siguiente ya había mandado en la noche bajar a 10 caballos Cortés y les impresionó mucho, pensaban que era una unidad, el jinete y el caballo. Pero fíjate qué interesante, los caciques de ahí pararon la guerra y le mandaron decir a Cortés, ya me mataste a 220 de los míos, ya no puedo soportar más, vamos a negociar. ¿Te das cuenta? Sensacional. Cuando Cortés está por pasar el paso de Cortés, está en Cholula, y al otro día va a llegar, Moctezuma los manda a alimentar a 500 conquistadores y 2,000 tlaxcaltecas y les da hospedaje. Moctezuma, otro señorón, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí negocian y le entrega regalos y ahí van 20 doncellas. Y en esas 20 doncellas va Malintzin. Ahí se le fue el pie a Cortés porque se la da a Portocarrero, que era muy amigo de él.
pero se da cuenta que Malintzin empieza a traducir mejor que el que tenía él como intérprete, que era Jerónimo Aguilar. Y entonces lo que hace es buscarle una misión muy importante a Portocarrero para que lleve una carta, que es la primera carta de relación o carta de la cruz al rey Carlos V. Así es que a Colón le tocan los reyes católicos. A Cortés le toca Carlos V. No hay a cuál irle. No hay a... Terribles, son terribles, ¿sabes? Porque al final, después de muchas cosas que ya platicaremos en los talleres, Colón muere sin que la reina Isabel lo quiera ver o le mande un mensaje en su testamento. O sea, ¿qué te diría yo? Como que lo desprecian, ¿me entiendes? Y a Cortés igual, a Cortés igual. Yo te puedo dar las fechas en que Carlos V lo nombra capitán general y gobernador de la Nueva España y justicia mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día siguiente le manda a hacer una auditoría de 17 años. 17 años, ¿verdad? En auditoría. Y no le encuentran nada, ¿me entiendes? Pero hay una cosa muy interesante. Bueno, Malintzin y Cortés se enamoran, punto, ya. Y yo creo que ahí esa parte hay que tratarla con mucho cuidado y con mucho gusto, ¿sabes? Porque yo creo que de ahí venimos, ¿me entiendes? De la unión de la cultura y de la otra cultura, ¿sabes? Ahí se amalgaman, pero con amor. Y eso es muy importante. Bueno, entonces termina la conquista el 13 de agosto de 1521. ¿Y qué crees que va a hacer Cortés? Se va en una expedición 2 años a buscar el estrecho, que se conoce como el viaje que hizo a las Higueras, y que aquí José Luis Martínez, en el libro más importante que hay de Cortés, que es este, José Luis Martínez es el historiador más importante que hay de Cortés. Mira, 1000 y pico de páginas. Ok. Dice, no sé para qué se fue Cortés al estrecho. No lo sé. Pues lo que pasa es que en 1507, Wondersmuller, en Saint-Denis, Francia, con cartografía que le había mandado Américo Vespucho, hace el primer mapa que están los 5 continentes y le pone a este continente América. Y en ese mapa, pues aparece un estrecho, ¿sabes? Que en el 2003, en ese mapa se hicieron 1000 ejemplares. Este señor, que es el director del área de cartografía del museo, bueno, de la Biblioteca del Congreso de Washington, este señor fue a Alemania con Angela Merkel y le entregaron en en un acto oficial el único ejemplar que este señor encontró y que le costó a la Biblioteca del Congreso de Washington en el 2003 $10 millones. Y en ese mapa hay que ir a Washington nada más para verlo. Hay una sala nada más para ver ese mapa, preciosa. Hay que verlo en YouTube. The Naming of America, así como dice aquí. Ok. Y es precioso ese video. Y el mapa, pues es precioso. A mí me gustan mucho los mapas. ¿A quién no? Entonces, este es el mapa. Pues entonces, 507 Wondersmuller. Entonces, Carlos V mandó unas expediciones antes de que llegara Cortés para acá, pues para que vean eso del estrecho. Y luego este viaje que hace a Honduras, que se llama Las Higueras, Cortés va a buscarlo. Yo creo que Diego Velázquez de Cuéllar y Cortés se pusieron de acuerdo para hacer
esta expedición de 1,000 millones de pesos para llegar a Filipinas antes que Magallanes, porque Magallanes salió en septiembre del 1518, pero para darle la vuelta por América Latina, por abajo del sur, porque estaba el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, antes de que viniera Colón, etcétera, etcétera, era una repartición que se hicieron los reyes de Portugal y de España para repartirse el mundo. Ellos así. Okay. Entonces echaron una raya en medio del Océano Atlántico y dijeron, a ver, tú de aquí para acá para Portugal y de aquí para acá para España. Y lo respetaron razonablemente, ¿sabes? Pero pasa una cosa muy bonita. Del otro lado se les olvidó, pero cuando lo hicieron, Filipinas caía en manos de los portugueses. Pero a los portugueses no les interesó mucho. Entonces, Hernán Cortés organizó con permiso de la corte por cédula real 4 expediciones para llegar a Filipinas. Pero tú sabes la distancia que hay, es el doble. Cruzar el Océano Pacífico es, pero luego regresar. El gran problema de Colón es el tornaviaje, pero lo encuentra porque era un gran marinero. Pero ahora, échate el tiro del Pacífico, pues sabes que yo creo que lo que quería Diego Velázquez y Cortés era llegar a Filipinas, porque ahí estaban las especies, ahí estaba la seda, ahí estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues quiero decirte que muere Carlos V, etcétera, llega Felipe II, y Felipe, bueno, ya te platicaré la triste historia de Cortés, porque se va desahuciado, muere en la pobreza como Colón, etcétera, etcétera, el rey no lo quiere recibir. Resulta que en 1540 el rey está luchando contra las tropas de Argelia y le dice a Cortés, a ver, vente para acá para ayudarme. Andrea Doria, que era el capitán de 27,000 soldados de Carlos V, le dice, mi rey, está lloviendo, la pólvora está mojada, los vientos están en contra, tenemos 120 buques atorados, no me importa, pues no me importa, pero perdió, Claro. ¿ya? Y le echa la culpa a Cortés de que le hizo mal la estrategia, pues como, además no le hizo caso a la estrategia que le dijo Cortés, pero es muy diferente. Bueno, total, que le echó la culpa a Cortés. Entonces Cortés muere en desgracia sin que le pasó lo mismo que a Colón, y creo que saber por qué. Los reyes no pueden aceptar que haya alguien más importante que ellos. Y desde luego Colón es más importante que los reyes católicos, con todo y que repelieron a los árabes y todo lo que quieras, y su Inquisición, y no se puede comparar. Ajá. El camino que consiguió Colón no se puede comparar, pero Colón fue muy inteligente. Les hizo firmar un contrato en que decía que por el resto de su vida él iba a ser el almirante de la mar Océano. Él, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Que le tenían que dar el 10% de todo lo que se... A ver, ¿te acuerdas de la cifra que te dije? No, ya, muchos ceros. Le tenían que dar el 10% y le tenían que dar el 8% de esto y le tenían que dar... Entonces, ¿tú crees que él llegó a América? Aunque él se hubiera dado cuenta que era otro continente, que no se lo esperaba, pues no, porque hubiera perdido todo lo que ya había ganado en las capitulaciones de Santa Fe. Entonces Cortés se muere sin reconocer que llegó a un nuevo continente. No vamos a saber si lo sabía o no, pero en su cuarto viaje llega a Panamá y las personas habitantes de allá, los nativos, vente, te queremos enseñar el otro mar. No quiero, porque si le enseñan el Pacífico, pues ya él ya perdió las capitulaciones de Santa Fe. Y luego hay otro periodo muy bonito que son los pleitos colombinos. Colón tuvo 2 hijos, Diego, que fue virrey de Santo Domingo, y Hernando, porque cuando fue a decirle a la reina Isabel su proyecto, le dijo, lo voy a mandar a estudiar a la Universidad de Salamanca. Tardaron 8 años y le dijeron que no.
Entonces el pobre dijo, no, pues ¿qué voy a hacer? Pues conoció a Beatriz en Córdoba, se enamoró, etcétera, y tuvieron a Hernando. Y Hernando fue el que ganó los pleitos colombinos, que es muy interesante. Fue el hombre más rico de España y armó la biblioteca más bonita que te puedas imaginar, que está en el Jardín de los Naranjos, la Biblioteca Colombina, para que cuando vayas a Sevilla, vayas a la catedral, Jardín de los Naranjos, la biblioteca, y ahí te vas a encontrar el libro de Marco Polo, Il Milione, traducido al latín y anotado por Colón. Entonces, ya tienes 2 viajes que preparar, el de Sevilla y el de Washington. Ok. Entonces, pues, no podía ser, ¿me entiendes?, que Colón fuera más importante que los reyes católicos y no podía ser que Cortés fuera más importante que Carlos V. Entonces, los aplastan, ¿me entiendes? Los aplastan, los ningunean, no les dan su lugar. Son miserables, punto, ya. ¿Qué te puedo decir? No como insulto, sino como, Sí, 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 se entiende. ¿verdad? Ujú. Pues de eso se trata todo esto, ¿qué te parece? Rafa, la pasión que tienes por este tema es maravilloso y te agradecemos enorme que, bueno, ahorita como se dan cuenta, con una pintadita nos soltaste tantos y tantos y tantos datos. Sí, sí, es muy bonito. Es increíble además que tengas tanta información, que hayas dedicado tanto tiempo a, pues, a escudriñar, ¿no? Porque esto es Y una los búsqueda días que encuentro algo impresionante. y me desespero porque no tengo tiempo, porque hay mucho, ¿sabes? Sí, y sí, 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 qué barbaridad. Y fíjate que es extraño porque habiendo tanta información, la información que se da a la luz, la información que se conoce normalmente no tiene nada que ver con todo esto que está Con en la la, realidad. con la realidad, exactamente. Entonces, Sí, es lo hermoso de este curso porque a veces algunas personas, bueno, pues estudiar la historia, ¿no? Muchas tienen esta idea de, bueno, vamos a memorizar fechas, vamos a decir esto y eso, y se queda tan débil, tan poco profundo, esto no se trata de aprender sobre esos acontecimientos, sino sobre todo de abrir la mente y de encontrar información nueva, no de memorizar información para que podamos tener una buena charla de café, sino aquí está toda la investigación en su, pues de verdad has llegado muy, muy profundamente actualizada. actualizada, además constantemente actualizada, porque yo sé que tú estás desde ese entonces que te gustó el tema, constantemente actualizando y buscando y encontrando. Entonces nos va a dar tantísimo gusto. Es Déjame muy decirles, entretenido y muy, muy bonito, fíjate. es hermoso, es un tema además tan importante para todos nosotros que venimos de esta historia y que Y vivimos, conocemos tan poco, que vivimos sin conocerla para absolutamente nada, ¿no? Más allá de los mitos, las leyendas que de pronto escuchamos y lo que nos hicieron memorizar en la primaria todos. Entonces, déjenme les cuento, La conquista del paraíso, 6 incógnitas a develar. Comenzamos ya el 4 de agosto. Rafael, el 4 de agosto se abre y sí, son 4 sesiones aproximadamente de 2 horas. Ya vieron que es mucha información, así que siempre hay como un poquito eh, más del tiempo, pero estamos calculando 4 sesiones de 2 horas y va a ser los jueves de 5 a 7 de la noche, horario de México. Por supuesto, las personas que están invitadas son absolutamente todos, desde historiadores que quieran profundizar en ese tema, que quieran encontrar esta información y todo, o sea, esto es interés general, ¿no? Entonces está dirigido es muy entretenido además, a todas las muy bonito. personas. Sí, sí, Claro, no se necesita tener estudios previos, conocimiento previo, se necesita tener el deseo de conocer y profundizar en estos hechos tan trascendentes, sí. importantes para todos nosotros. Pues eso de ahí venimos.
Exactamente, es la cuna, ¿no? De toda nuestra cultura y es muy importante conocerla y estamos en las mejores manos que, bueno, como ya se dieron cuenta, Rafa, ni hablar más necesito de él, ya se dieron cuenta que es un libro completo, yo diría una biblioteca con tanta Sí, información. sí, Está, bueno, es un gusto, ¿sabes? Y yo muy agradecido con ustedes porque me permitan, pues, poder contar esto, ¿sabes? Que es muy interesante. claro que sí. Y muchas gracias, Rafa. Los agradecidos somos nosotros. Gracias por todo Y, esto y sobre todo ¿sabes? por la Me gustaría pasión. leer 3 líneas, me gustaría leer. Adelante, por favor. Mira, sobre la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es otro fenómeno sensacional. Ujú, ujú. Ya podemos platicar mucho de eso, ¿no? Pero déjame ver, a ver aquí qué encuentro. Tonantzin Guadalupe. Es pues una sola deidad, la diosa madre de todos los mexicanos. No solo somos un pueblo con 30 siglos de historia, sino que somos una historia con 30 siglos de sacralidad. O lo que es lo mismo, una historia plenamente mítica, donde el mito más grande es nuestra Sagrada Madre Tonantzin Guadalupe, Leonardo de Jandra. ¿Verdad que es muy bonito? Sí, Rafa, gracias. Me puso No, la piel chinita. no cualquiera puede decir esto de su país, ¿sabes? Ujú, No ujú. cualquiera. No cualquiera puede decir todo esto porque para hacer historia se necesita tener la documentación. Tenemos las cartas de relación de Cortés, tenemos lo de Bernal Díaz del Castillo, tenemos lo de Francisco López de Gómara. Bueno, es una maravilla, ¿me entiendes? Una maravilla. Ningún otro país puede. No te quiero mencionar, pero no pueden, ¿me entiendes? Claro, Otros sí, pues hay que sacarles jugo. Lo encontré, muchas, por lo muchas. estaba aquí preparado para no hacerte quedar mal. No hacerme quedar mal a mí. Ay, Sí. Rafa, qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias. Muchas, Preguntas muchas que me gracias. quieras. Me imagino que va a haber muchas preguntas, así que lo que deseen preguntar lo pueden poner acá en los comentarios, se lo vamos a Claro, pasar a Rafa y por claro, supuesto en el curso vamos a tener mucho tiempo, mucho tiempo para hablar y claro. profundizar Será y hacer, muy bonito hacerlo. sí, 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 y aclarar todas sus dudas. Haz de cuenta, ¿sabes qué es lo que yo quisiera en estos talleres? Perdón, Rafa, ¿me El- repites? Que a final de cuentas, ¿sabes lo que yo quisiera en estos talleres? Que la pasaran bien. Ya, ya con eso. Eso, que se disfrute, que se Ya, disfrute. eso sería todo. Rafa, muchísimas gracias por estar No, aquí. De mil nuevo, gracias, maestra. gracias, gracias por integrarte y repito, gracias por esta pasión, por compartirlo, pero por compartirlo con ese amor, esa pasión, además esa estructura, porque es muy difícil estructurar todo esto para poderlo compartir, no es lo mismo adquirir el conocimiento que después compartirlo, entonces te agradecemos muchísimo, muchísimo y nos vemos pronto en el curso. Gracias, gracias, gracias. Que estés muy bien. Gracias, Rafa, un beso. Un beso.